Hola a todos, buenas noches. Bienvenidos a nuestro podcast. Hablemos de. Esta noche con nuestra invitada de honor, Julie U. Buenas noches. Y John C. Estaremos hablando de un tema extremadamente importante, de muchísimo interés para todos los que este año nos tocó pagar impuestos. Fuertemente hoy queremos hablar entonces de la planeación tributaria para el año 2025. ¡Fuerte aplauso! ¡Bravo! Qué buen ambiente que tenemos esta noche en nuestro segundo podcast. Entonces, no olvide seguirnos, no olvide consultarnos. Esta información con nuestra especialista Julie Wu va a ser muy importante para ti. Hoy vamos a descubrir y a entender para nosotros, los del común, los de la pie, qué es una planeación tributaria. Y empecemos con esa primera pregunta, Julie Wu. ¿Qué entendemos o cómo podemos definir qué es una planeación tributaria? Muy buenas noches para todos. Qué bueno poder nuevamente estar en este espacio para poder de una u otra manera entregarles el conocimiento y la experiencia que hemos tenido a lo largo de este tiempo con nuestros clientes. Claro que sí, John. Yo considero que esta es una pregunta muy importante y que principalmente nos impacta a todas las personas naturales y jurídicas que debemos declarar impuestos para la vigencia 2025 que corresponde al año gravable 2024. Y la planeación tributaria no es más que poder planear estratégicamente qué beneficios la normatividad actual me puede ayudar a mí a generar una disminución en el pago del impuesto. Eso es algo muy importante para las compañías en cuanto a su flujo de caja y su planeación en beneficios en pro de la ley que hoy en día se tiene vigente. Es decir, algo como que vamos a planear el pago de unos impuestos, ¿cierto?, de manera eficiente. Exactamente, tú lo has dicho en manera resumida. Eso es lo que buscamos con la planeación tributaria, poder saber qué mecanismos nos funcionan a nivel de compañía o a nivel de persona natural, poder mitigar una carga impositiva alta que afecte a la compañía tanto en su flujo y tanto en sus impuestos que se tienen que dar directamente anualmente. Claro, y ese es el deber ser además, ¿verdad? Para uno poder de pronto planear y pagar de forma adecuada o de forma óptima estos impuestos. Pero entonces, cuéntanos, ¿qué debo hacer? Pues John C., hay muchas maneras de poder iniciar una planeación estratégica. Si la compañía o la persona natural no ha iniciado en algún momento alguna asesoría o algún análisis de sus cifras financieras, es el momento de poderlo iniciar y sin decir que ya estamos próximos a terminar el año gravable, aún hay cosas para poder validar las cifras financieras de esta compañía o de esta persona natural. Básicamente, ¿qué? Asociado a lo que nos regula la ley, la normatividad, mirando cuáles beneficios nos pueden acoger en pro al objeto de negocio de la compañía. Entonces, básicamente es poder mirar normativamente qué beneficios le pueden aplicar a las compañías o a las personas jurídicas para poder mitigar esa disminución o ese impacto tributario. Claro, es decir que el ideal de empezar a planear no es ahora en octubre, ¿era atrás? Así es, John, no necesariamente ahorita es que yo tendría que empezar a planear. Al contrario, como lo decía, si hay muchas compañías y muchas empresas naturales que no han iniciado nunca a planear, se puede analizar cifras hacia atrás, su impacto tributario que se ha tenido años atrás y sobre eso mirar qué beneficios aplica para que tú para la siguiente vigencia 2025, declaración que se da en el 2026, pueda empezar a aplicarlos desde enero. No necesariamente tengo que esperar a ya tener unas cifras para poder empezar a mirar qué beneficios acoge la compañía. Ahora bien, para planear tributariamente lo que yo voy a pagar
en mi año fiscal sí tengo que tener ya mis cifras 2025. de la vigencia actual, que sería 2024, que voy a declarar en 2025. Pero pueden ser dos escenarios que se puedan manejar a lo largo del tiempo. Ok, entonces lo que quiero que entendamos de los que poco conocemos de este tema tributario contigo, que eres la especialista, es que uno planea un año fiscal anterior, pero paga el siguiente. Exactamente, tú lo has dicho. Yo actualmente estoy en mi vigencia 2024, pero esta vigencia 2024 ya la voy a declarar hasta la vigencia 2025. Esto es como año vencido. Entonces ahorita por eso cuando hablamos de planeación tributaria, aún estamos a tiempo para mirar qué nos podemos acoger para el 2024 para que así cuando se haga la presentación de la declaración de la vigencia 2024 que se da en 2025, podamos aún mirar en qué se puede beneficiar para la disminución de esa carga impositiva. Perfecto, nos queda creo que muy claro entender que el objeto de la planeación es un año anterior, pero para presentarlo al año siguiente, y es algo como lo que nos pasó a todos ahora mismo. Nos llegó de la DIAN unos correos en donde nos indicaban que cumplíamos unos topes. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo regula o cómo nosotros sabemos que nos toca pagar un impuesto, en este caso, o no pagarlo, o cómo estamos pendientes de esto? Efectivamente, John, como tú lo dices, hay dos maneras de poder clasificar el tipo de declaración de renta. Las personas naturales están obligadas efectivamente a declarar renta siempre y cuando se cumplan unos topes, ya sea de consignaciones, ya sea de compras, ya sea de ingresos o de patrimonio. Es por eso que cuando tú hablas de un correo que te llegó que estás obligado a declarar renta, no necesariamente quiere decir que el hecho de que tú estés obligado a declarar renta tengas que pagar un impuesto. A diferencia hoy en día con el cambio normativo que se ha venido generando en personas jurídicas, que tienes que tener un impuesto mínimo de tributación para la declaración de renta de personas jurídicas. Entonces aquí es donde empezamos a mirar el tema de la planeación tributaria y donde empezamos a ver que efectivamente esta planeación no solamente nos sirve para las personas jurídicas, sino también nos sirve para las personas naturales, porque al final del ejercicio todos hoy en día estamos obligados a declarar siempre y cuando cumplamos unos requisitos. Ok, pero entonces podríamos decir que la planeación tributaria tiene beneficios o no. Claro que tiene beneficios para las compañías, porque digamos que de una u otra manera tú puedes obtener un beneficio en lo que hoy en día la normatividad nos ayuda a beneficiarnos como compañía o como personas naturales. Normativamente hay muchos beneficios que de pronto las personas no conocemos. Ejemplo, cuando yo hago una contratación de una ley de primer empleo y esta persona es menor de 28 años, yo tengo una deducción adicional en mi deducción de renta. Entonces ahí pues hay otras cosas que nos pueden funcionar y nos pueden ayudar en nuestro tema a nivel de compañía. O sea, es una reducción de ese impuesto, es planear las cosas para tener una reducción en el momento de pagar el impuesto. Exactamente, pero aquí es importante, ¿sí? Exactamente, pero aquí es importante, cuando tú hablas de reducción de impuesto, no es que estemos infringiendo en algo, que estemos evadiendo ley ni nada, al contrario, es beneficiarnos de lo que hoy normativamente se establece y de lo que la ley me permite a mí beneficiarme como empresa para mitigar el impacto de una tarifa o un impuesto alto que se tenga que dar en esa declaración. Perfecto. Podríamos entonces indicarles de pronto a todos nuestros seguidores hoy y al auditorio que nos está escuchando y que nos va a ver. ¿Se cometen errores en la planeación? ¿Cuáles son los más frecuentes? Yo creo que todos podemos tener errores en la planeación porque a veces pasamos a un segundo plano ese tipo de situaciones. A veces simplemente lo que hacemos es como concientizarnos en que tenemos que llevar una información contable, tenemos que cumplir unos requisitos, pero nunca nos sentamos a analizar y decir, bueno, ¿yo cómo me puedo beneficiar para disminuir una carga impositiva y que al final del ejercicio, cuando tenga que declarar, no tenga que pagar tantos impuestos sin decir que estoy infringiendo algo, sino simplemente que me pude haber beneficiado y no lo sabía? Entonces, digamos que a veces sucede que tú haces ese tipo de planeaciones, recomiendas, sugieres,
pero a veces las personas por temas de flujo de caja, por temas de desconocimiento, porque lo olvidan, porque no le dan como la importancia, dejan pasar este tipo de situaciones de segundo plano, y es donde se viene el tema de la carga impositiva, y ya después de hacer un cierre de año gravable, yo ya no puedo hacer ningún ajustar algún beneficio que me pueda servir a lo largo del año para poder disminuir esa carga impositiva. Entonces, errores yo creo que siempre los vamos a tener, y creo que hasta a nivel de organización de pronto en la inexperiencia lo pudimos haber tenido al no analizar las cifras, al no analizar una proyección, un presupuesto, la ejecución de cada uno, y no sentarse y decir, bueno, voy a hacer un pare acá y voy a mirar cómo está organizada mis cifras, qué puedo hacer para que mi carga impositiva no sea tan alta, cómo me puedo beneficiar de acuerdo al objeto del negocio, a lo que establece la ley, la normativa que está vigente, y qué podemos aplicar para que esto se pueda dar a lo largo del año. Sí, claro, finalmente lo que estoy entendiendo es aplicar las normas, aplicar las leyes, claro, estudiándolo y de acuerdo al core de negocio de las personas naturales o de las organizaciones, es aplicar las leyes o aplicar las normas, en este caso, ¿quién regula? ¿Cuál es dónde se implantan o dónde se imparten esas normas de los impuestos? Claro, John. Realmente, donde uno encuentra toda esta normatividad y que nos aplica en nuestro régimen colombiano es el estatuto tributario. En el estatuto tributario es donde nosotros encontramos toda la normatividad vigente con los beneficios que hoy en día pues las empresas, las compañías o las personas naturales podemos aplicar en nuestra información financiera. Ok, ¿y ese estatuto tributario cambia? Claro, de acuerdo a la reforma, no sé si has escuchado, cuando el gobierno se sienta y analiza cada uno de los decretos y se genera las famosas reformas tributarias. Sí, claro. Esas reformas tributarias van actualizándose en ese estatuto tributario de acuerdo a la aprobación y a los cambios que se den, ya sea anualmente, cada 2 años, eso depende de cómo se vayan generando esas reformas. De hecho, este año no sabemos si vamos a tener una nueva reforma tributaria, y esto nuevamente nos va a afectar a las personas naturales y a las personas jurídicas en tener que declarar muy seguramente más renta. Pero bueno, para entender un poquitico, entonces viene una reforma ahora, ¿pero esa reforma aplica para este año o aplicaría para el próximo año? No, la reforma tributaria aplica para la siguiente vigencia. ¿Por qué? Porque lo que ya viene regulado y ya viene andando, pues tú no lo puedes cambiar simplemente porque yo generé la reforma el 31 de diciembre y lo voy a aplicar hacia atrás. Digamos que esas normatividades o esas reformas no son de manera retroactiva, sino prospectiva. Entonces, digamos que ahí, si yo ya estoy ahorita asociado a la reforma que se dio, simplemente yo aplico esta reforma actual, y la nueva reforma que se vaya a dar la aplico desde el momento que se hace la publicación para los siguientes años. Es decir, que si aún ustedes, los que nos están escuchando, nos están viendo en esta emisión, desean hacer una planeación tributaria, así es, tienen 2 meses para hacerlas, porque el año se acaba en diciembre. 3 meses, sí, ya nos queda 2 meses y medio 2 meses para poder y medio finalizar. para hacerla. Todavía podemos hacer esta planeación tributaria, pero ahí aplicaríamos el estatuto tributario que está vigente, independiente de si hay una reforma o no, lo que está hoy. Así es, exactamente, lo que está hoy. Claro, y de esa forma entonces digamos que estamos todavía con la oportunidad de poder planear y hacer de pronto esta carga impositiva un poco más baja. Exactamente. De hecho, yo considero que todos los años, independientemente que la normatividad no cambie, hay que sentarse uno a mirar las cifras de cómo va la compañía en ese año gravable para mirar cómo se viene impactando en el tema tributario, en el tema impositivo. ¿Por qué? Porque pues al final del ejercicio nosotros sabemos que todos los años las compañías pueden cambiar su comportamiento en ingresos, gastos, costos, dependiendo también la economía que tengamos en nuestro país. Entonces también eso es muy importante, que así nuestra normatividad esté vigente por 1, 2, 3 años o lo que pues se establezca en la reforma y los cambios que no se den, siempre es importante analizar las cifras cada uno de los años para mirar cómo vamos y qué otros beneficios se puedan agregar o qué otras alternativas se pueden dar para mitigar un poco el impacto de carga tributaria, de carga impositiva. Yo me imagino, y ahora no solamente nosotros los empresarios, sino también las personas naturales,
debemos entrar en sintonía de planear. Claro que sí. Las personas naturales también necesitan de este tipo de planeación tributaria porque hay que mirar efectivamente cuál es el impacto que se tiene con los ingresos que se tienen para la vigencia actual, con los nuevos cambios que se dan, hasta dónde yo me puedo deducir, qué más me puedo deducir, qué puedo tener en cuenta como rentas exentas, como aportes voluntarios, un sinnúmero de situaciones que se pueden dar a largo para ir mitigando y para ir validando cuánto sería la carga impositiva que se tendría para la vigencia siguiente. Excelente. Yo creo que con ese resumen que tú nos haces, con esta introducción y ese acercamiento tan importante de nuestra especialista Julie Wu el día de hoy, podemos estar cerrando este ejercicio dándole un par de consejos a las pymes. ¿Qué le podemos decir? ¿Qué les podemos nosotros indicar de las experiencias del vivir de nosotros y de todos nuestros clientes que han venido a nosotros? ¿Qué podríamos decirles? Sí, yo creo que es súper importante que planeen estratégicamente todos los beneficios que las compañías puedan tener. Claramente, pues todas las empresas tienen un objeto social diferente, pero todas las compañías podemos tener bastantes beneficios en lo que nos regula la normatividad y lo que se nos da. Entonces, si realmente ustedes no saben cómo hacerlo, pidan ayuda a personas que realmente los puedan asesorar, los puedan orientar en cada uno de estos procesos para que de una u otra manera la carga impositiva no sea tan alta, para que no lleguemos al otro año y digan, bueno, ¿y por qué no hicimos esto? ¿Por qué no lo aplicamos? ¿Por qué no lo hicimos desde el inicio para poder evitar este tipo de hasta sanciones, multas y otros cargos impositivos que se dan? Entonces mi consejo es que es importante que se asesoren, que no se dejen coger la noche para hacer este tipo de planeación, que se reúnan realmente con su contador, si es el caso, para que les muestre las cifras, para que les entregue informes, ya sea de manera trimestral, semestral, para que ustedes puedan mirar cómo va su compañía, en qué va, cuánto tienen que pagar en ese corte que ustedes hagan, y de esa manera poder tomar decisiones si tienen que acogerse a otros beneficios, si tienen que buscar otras alternativas que les funcionen para los pagos siguientes que se den de las siguientes vigencias en temas tributarios, que en este caso me refiero es a la renta como tal de cada uno de los años, donde pues de una u otra manera nuestro flujo nos afecta de manera importante cada vez que llegamos a abril, mayo, donde tenemos que pagar estas declaraciones. Entonces mi consejo es asesórense y siempre estén como pendientes de cómo vamos en nuestro impuesto, cuánto ya tenemos que pagar, qué no debemos mejorar, qué tenemos que hacer, cómo hacemos para mitigar y no elevar tanto esta carga impositiva. Eso es como lo importante en el proceso, es lo que siento y es mi consejo. Perfecto. Yo creo que con esto ya tenemos un resumen y tenemos toda esa data, toda esa información que a cada uno de de las personas que están en esta audiencia y nos están viendo, les va a servir, les va a funcionar. Llévense en este mensaje, simplemente la planeación, quítenle el tributario, es buena, y no solamente es buena en el ámbito contable, en el ámbito legal. Planee las cosas, ¿sí? Ahora te estamos invitando a que planees la carga impositiva o planee tributariamente lo que te va a tocar sacar a ti de tu bolsillo con tiempo, con organización, con una proyección, ¿cierto? Asesorándote y acompañándote de profesionales y especialistas. Hoy, aquí en nuestra audiencia, nos dio este mensaje Julie Wu. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Buenas noches.